iba a predicar él, pero no, me largó nomás adelante otra vez. Digo, estaba muy contento con el bosquejo, pero doy gracias a Dios una vez más. Así como quizás trato de expresarme lo mejor que pueda en relación a la palabra de Dios, tampoco quiero que tomen que todo es un palo. Sencillamente quiero compartir lo que Dios nos ha dejado en la Biblia y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos oírla, escudriñarla. Y Él mismo le dijo a sus oyentes: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. No vamos a encontrar nunca el mensaje de Cristo, ni lo que Él quiso darnos a nosotros en otro lugar que no sea la Biblia. No busquen a Cristo en otro lugar, no busquen a Cristo en una religión, no busquen a Cristo en una secta, no busque a Cristo en una imagen, no busque tampoco a Cristo en un lugar donde le dijeron, allá está un Jesús. Busque al Cristo de la Biblia para la salvación. El único Jesús que yo conozco por lo menos y que sé que salva es el que las Escrituras lo expresan. Dios mediante, al final del mensaje vamos a tener una reflexión en el capítulo 12 de Juan, pero no es ahora, porque en este momento quiero hablar de un tema que viene de lo que diríamos después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, de los que se van a ir con el Señor cuando el Señor quiera elevar a su iglesia amada, a su esposa amada, lo quiera elevar Él para estar para siempre con Él, como decíamos al final del mensaje de la primera hora. Y hay algo que va a suceder aquí. Nosotros nos vamos felices, espero que no se vayan todos felices, como decía, espero que nadie se ponga mal porque, como decíamos, me agarró el Señor infragante en el momento de su llevada a la iglesia hacia arriba, de arrebatar su iglesia. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia se vaya de este mundo? ¿Qué va a suceder con la iglesia cuando ella se vaya a la presencia de Dios? Y yo no sé si hay aquí personas nuevas, como decía el hermano. Yo no conozco a todos los hermanos de la iglesia y no sé quiénes son los nuevos y quiénes son los de la iglesia. Más o menos me doy cuenta quiénes son hermanos, pero no conozco a todos. Pero si hay alguien que no tiene a Cristo como Salvador personal, le conviene escuchar lo que vamos a hablar en este mensaje en relación a lo que va a suceder en el mundo cuando la iglesia se vaya. Entra uno de los peores períodos de la historia humana que jamás ha visto el hombre en toda su historia y en las civilizaciones, sean antiguas, sean históricas, modernas, o sea en la modernidad de hoy, de nuestros días. Y quiero hablar en esta segunda hora, en esta noche, en lo que será lo que Jesús llamó la gran tribulación. Yo no voy a tocar todo lo que abarca la gran tribulación porque no nos daría el tiempo, incluso que estuviéramos hasta las 12 de la noche. Son tantas las cosas que pasan en simultáneo en la gran tribulación que no nos da un tiempo completo, pero sí quiero por lo menos algunos pasajes de la Biblia en relación a esto tocar para que entendamos qué quiso decirnos Jesús y por qué es la gran tribulación. En el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 30, versículo 7, el profeta se expresa diciendo tiempo de angustia para Jacob. Aclaro algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender para quién es y por qué viene la gran tribulación. Primeramente, la gran tribulación es el nuevo encuentro y arreglo de cuentas con la nación de Israel. La gran tribulación, hablo esto por las dudas, claro, no es para la iglesia y no tiene nada que ver con la iglesia. Muchos han enseñado lo que se llama la doctrina o la teoría, la digo yo de esa manera, la teoría del arrebatamiento medio tribulacionista. El arrebatamiento medio tribulacionista se dice que la iglesia va a pasar la primera mitad de la gran tribulación y de ahí recién se va a ir. Primero va a haber
el momento de la cierta o supuesta paz que va a haber al principio, el arreglo, y va a tener algunas cosas que sufrir la iglesia, y así otros añadieron la doctrina de el arrebatamiento post-tribulacionista. El post-tribulacionista enseña que la iglesia tiene y debe pasar la gran tribulación para purificarse completamente y así de esa manera llegar en purificación a la presencia del Señor. Con ambas teorías hay un grave problema. Porque la iglesia está purificada totalmente ¿por quién? Si nosotros aceptamos la postura o la teoría del arrebatamiento medio tribulacionista o post tribulacionista, hay un grave problema que quiere decir que Cristo no pudo purificarme completamente cuando lo recibí como Salvador personal. El autor a los Hebreos, yo les dejo como tarea a todos ustedes eso para sus casas o para sus tiempos a solas. En el capítulo 10 habla mucho de la perfección y el sacrificio hecho una vez y para siempre para el perdón de algunos pecados. Dice todos los pecados, todos. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. No hay ningún pecado que la justificación completa para tener paz con Dios no perdone en la gracia divina dispensada en Cristo Jesús. Y el más grave error y problema con estas dos teorías es que si yo entiendo que la iglesia se debería purificar en la gran tribulación, entonces la cruz de Cristo ha sido vana. No tiene sentido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Dios no perdona eso. Dios no pondera a alguien que quiera desvirtuar el poder y la capacidad que tiene la cruz de Cristo para limpiar el pecado de todo aquel que por la fe se acerca a los méritos de Cristo y lo recibe por Salvador. No soy de las posturas en la escatología, yo simplemente hablo de la postura bíblica. Hoy yo predicaba que la iglesia va a participar en el arrebatamiento y hablé desde el aspecto doctrinal del arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero que entendamos una cosa, ¿por qué la iglesia no pasa la gran tribulación? Hay algunos pasajes bíblicos que yo les dejo como aclaración, solo los voy a leer y entraremos al tema de la gran tribulación. Y es el pasaje de Génesis capítulo 5, 24. Yo les decía ayer que toda doctrina empieza en el Génesis y termina en Apocalipsis. Bueno, yo les quiero decir que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia comienza ya en el Génesis, de los justos que serán arrebatados. Capítulo 5, versículo 24 de Génesis, primer libro de la Biblia, dice el verso: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hay dos hombres en el Antiguo Testamento que no ven muerte y son arrebatados o llevados por Dios. Uno, Enoc, acabamos de leer. ¿Y se acuerdan quién es el otro? Elías, que fue un poco más majestuoso, se fue en carros de fuego y se iba ahí y decía Eliseo, carro de Dios o carro de Jehová y algo así, y estaba y se asustó todo, pero Elías se fue y no vio muerte. Después los que estaban con Eliseo dijeron, no, seguro Dios le puso allá en otro lugar, le vamos a ir a buscar, no te preocupes, nosotros seguro que le vamos a encontrar, y no le encontraron. Les dije que ya se fue, les dijo Eliseo. Cuando la iglesia se vaya, ¿y quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? Como les decía en la primera hora, serán todos aquellos, escúchenme bien, todos aquellos que recibieron a Cristo como Salvador personal de sus vidas, en forma personal, arrepintiéndose previamente de sus pecados y creyendo en lo que Cristo hizo en su sacrificio en la cruz del Calvario, todas esas personas que han sido selladas por el Espíritu de Dios después de haber recibido a Cristo como Salvador personal, esas personas, les guste o no, se van en el arrebatamiento de la iglesia. Hayan sido cristianos buenos o cristianos malos, carnales o no carnales o espirituales, se van en el arrebatamiento de la iglesia. La pregunta entonces que le surge en la cabeza de muchos dice, ¿cómo puede ser
que la victoria de los cristianos es igual, que aunque se hayan portado un poco mal y se portaron bien, todos participan del mismo fin sin problema. Ah, pero ¿saben lo que pasa después con la iglesia cuando se van, el arrebatamiento de la iglesia? ¿Nunca leyeron 2 Corintios capítulo 5, versículo 10? Capítulo 14 de Romanos, versículo 10, que todos tendremos que comparecer ante un tribunal, no para saber si usted es salvo o no es salvo. Si usted ya es cristiano, es salvo y listo, nadie le saca eso, usted no puede perder su salvación que Cristo le dio a usted un día y bueno, después se arrepintió, no, ya no me gusta porque te portas mal, no me gusta, te saco la salvación, listo, esto es para mí. Dios no juega así, Dios no tiene esa forma de jugar como inventan muchos predicadores. Usted una vez que es salvo, le guste o no, Dios no va a permitir que usted pierda esa condición. El tema es que una vez que usted llega a la posición de salvo, de ser un santo del Señor, un justificado del Señor, un reconciliado con Dios, un regenerado para ser una nueva criatura, cuando usted llega a esa condición, ahí usted adquiere la posición de salvo. Pero lo que se olvidan muchos nuevos creyentes o muchos que han encontrado a Cristo como Salvador, se olvidan de otra cosa: la progresión en esa vida como salvo, como santificado, como reconciliado, como justificado y todos los hados que podremos mencionar. Se olvidan de que una vez que nosotros nos fuimos redimidos para quedarnos mirando a ver cuándo va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Fuimos redimidos por Dios, fuimos salvados por Cristo para servirlo, para entregar nuestro corazón y consagrarlo a Él y trabajar para Él hasta que Él así lo disponga, sea vía muerte que nos corte el chorro de trabajo o vía arrebatamiento de la iglesia. Son las dos formas en que el cristiano para de trabajar, si está sirviendo al Señor. No hay otra forma más. Pero aunque no trabaje, sea el cristiano que lleva la remera vagos, acá, su título en la remera enfrente, entonces llega vagos. Ahí está el cristiano que le gusta venir a la iglesia, solo se sienta, escucha, termina la reunión, se va, hace la vida en la semana normal, rutinaria, común, viene otra vez a la iglesia al fin de semana, se va y ya está. Ese cristiano es el cómodo, el que quiere estar en primera clase, no quiere ser tripulante en el avión o en el barco. Él solo viaja, él es el cheto, viene de traje, viene de camisa linda, una ropa buena de última moda, y esa persona, entonces él es el que solo se sienta y sirvan todos. Yo he pagado mi pasaje. El cristiano en la iglesia debe siempre ser, como en el barco, el tripulante, el que trabaja, tiene que estar luchando para que todo funcione, para que todo ande bien. En el tribunal de Cristo no se va a juzgar si usted logró alcanzar la salvación o no, se va a juzgar cuánto hizo como salvo. Y no es ni siquiera que Jesucristo va a estar juzgándole y le va a mirar acá al hermano, no me acuerdo cómo se llama, y le va a decir: hijo mío, hice todo por ti, y bueno, a ver, contame qué hiciste por mí. Yo ya sé, pero a ver, decime qué me puedes decir. No es eso. La Biblia dice que el tribunal de Cristo va a ser un lugar donde se le va a entregar la recompensa o los galardones de acuerdo a nuestro trabajo. Pero usted sabe lo que va a pasar en el tribunal de Cristo también, que dice Juan en su segunda carta, en el versículo 8, para que no os alejéis de Él avergonzados. Muchos van a salir con vergüenza delante de la presencia del Señor. Que no se pierda el fruto de nuestro trabajo, dice el versículo 8. Y el versículo 28 del capítulo 2 de 1 Juan dice: para que no nos alejemos avergonzados. Yo le dije que era el 8, pero no, me equivoqué de carta. Pero entiende, tenemos que saber que nosotros hemos sido salvados para trabajar. Y ese lugar es donde se va a ver quién fue verdaderamente un cristiano que amó a su Señor. Que lo que Dios le dio en dones espirituales, o aunque sea un don para servirlo, ahí se va a ver si sirvió o no sirvió, si se completó la obra de Dios en su vida o no se completó. Y mucho cuidado con esto. No es nuestro tema el tribunal de Cristo, porque sería muy bueno hablar de muchas cosas, pero lo que quiero decir rápidamente, hacerles ver, hermanos, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, todos nosotros sin excepción tendremos que llegar ante un tribunal. Hay un himno
seguramente lo conocerán ustedes, y se llama Roca de la Eternidad. Y dice: cuando esté ante tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel. ¿Cuándo será mi escondedero fiel el Señor? Cuando yo me haya presentado en su tribunal, habiendo sido un cristiano, que a pesar de sus tropiezos, pero trabajaba y servía, con a veces sus inexperiencias, a veces con sus errores, pero estaba trabajando, con sus luchas y con sus a veces quizás desdenes en la vida, pero trabajaba y luchaba para que la obra del Señor marche. Ahí será mi escondedero fiel, porque Cristo va a tomar en cuenta al que consagró su vida a Él. Cristo tiene muy en cuenta, y va a tomar en cuenta al vago también, pero le va a tener que decir: es todo lo que tenés, es todo lo que ganaste. Le voy a decir algo: la salvación es por gracia, pero la vida cristiana es pura obras. ¿Entienden la diferencia? La salvación, ahora doy desde otro punto, la salvación es por gracia, pero el reino de los cielos es por pura obras. Usted quiere ser alguien grande en el reino de los cielos, comienza a trabajar, porque si usted no sufre con el Señor, no padece con el Señor y no vive la vida que el Señor vivió, no podrá reinar con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Nunca confundan, esto voy a aclarar porque ya sé que acá se va a armar un desastre si no se aclara esto, pero cuando ustedes lean en la Biblia reino de los cielos o reino de Dios, nunca confundan con salvación. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Mucho cuidado con esto. Cuando dice no heredarán el reino de los cielos, no está hablando de salvación. Está hablando de los asuntos del reino milenial y está hablando de los asuntos que vienen después de esta vida en el servicio que habremos hecho en el Señor. Lo que es reino de los cielos y lo que es el reino de Dios cuando Jesús habló a los apóstoles y el heredar el reino de los cielos no tiene nada que ver con lo que es la salvación en Cristo. La salvación yo no hago nada para heredar porque Cristo ya hizo todo. Pero para heredar el reino de los cielos tengo que ser salvo, y cuando soy salvo me tengo que poner a trabajar para ser un buen obrero del Señor, para que cuando llegue un día a su tribunal pueda decírseme a mí que he sido un buen siervo. Aunque Jesús dijo que si hacemos todas las cosas bien, digamos, siervos inútiles somos. ¿Estamos? Nunca crea que porque usted trabajó mucho ya usted tiene, por el Señor tiene que tener algunos buenos ¿cómo se dice? Buenos agasajos y buenas palabras de parte de Él. Me presentaré ante el tribunal. Si estudiaríamos la primera visión en el cielo, Apocalipsis 4 y 5, vamos a ver que los 24 ancianos que hacen delante del trono se postran. Desde que empiezo a ser cristiano debo aprender a postrarme al Señor y saber que Él es el Señor y yo no. Que Él es el Señor y yo no soy la señora, podríamos decir con las hermanas. Él es el Señor y no yo. Pero vamos a hablar un poquito sobre por qué la iglesia no pasa la gran tribulación y entramos enseguida a lo que es el tema de la gran tribulación. Uno es Génesis 5:24 que les acabo de leer. Antes que venga la era del diluvio, antes que llegue lo peor en el mundo, fue traspuesto o fue llevado por Dios, lo llevó Dios a Enoc, cuando antes de que venga lo peor. En el caso de Elías que citábamos hoy, en el primer libro de Reyes, nosotros vemos su historia y él fue el último profeta, por así decirlo, en el reino del norte, que le hizo ver a la nación el error en el que estaba y el pecado grave de idolatría y abominación ante Dios que se encontraba. Él se presentó, les dijo la cosa, le retrucó al rey Acab, cuando le dijo, por tu culpa estamos pasando hambre, tú eres el que turbas a Israel. Elías no era un tipo que agarraba y se tragaba las cosas. Él decía las cosas abiertamente y listo. Y le dijo, trae a todos tus profetas, y yo voy a estar aunque sea solo. Pero vamos a ver quién es realmente profeta de Dios. El testimonio que dio Elías en el Antiguo Testamento para hacer ver que Jehová era el Dios de Israel, tanto del reino del norte como del reino del sur, fue increíble. Después que Eliseo sigue el ministerio, de ahí vino lo peor y la decadencia total del reino del norte.
Pero antes de eso fueron librados estos dos profetas de lo peor que vendría. Ninguno de ellos fue a Siria en el cautiverio que vino después que Oseas fue el último rey en el reinado del norte. Eso debemos saber, que el arrebatamiento de la iglesia o esos salvamentos históricos en la historia de Israel que hizo Dios nos identifica que al justo lo librará Dios de la hora de la prueba. Vamos a ver otro pasaje ya ahora sí en el Nuevo Testamento, y vamos a ver en el caso de Noé, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Está hablando de Noé en este fragmento de la Escritura. Y dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por medio de qué se salvó Noé? Por la fe, hermanos, igual que nosotros. Y por haber creído en la palabra de Dios. Hoy diríamos, por haber recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, fue librado de la hora de la prueba, fue librado de lo que para él, en este caso, iba a ser el diluvio que vendría en el mundo y destruiría a todos. Nadie se salvaría. Y se salvó, dice Pedro, solo 8 se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Ustedes imagínense lo que habrá sido para Noé, ¿no? Terminó el diluvio, todo el mundo para él. Y sus 3 hijos. Ahora tengo todo. La tierra era para él nomás. Todo lo que él quería podía hacer. Nosotros nos reventamos a veces ganando unos pesitos para comprar un terreno de 10 por 30, 10 por 25. Ellos no tenían ni el vendedor para que le vendan. Ni eso no tenían. Pero ahí estaba Noé. Hermanos, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, no vamos a necesitar comprar nada para vivir, porque Él dijo que Él fue a preparar ¿qué? Casas para nosotros. Me voy a preparar, dice, casas. Así que no se preocupe, hermano, si usted no logra tener bien su casita acá, no le salió muy bien, no está medio chueca, no se preocupe, allá le está esperando la mejor, es la más segura. Usted y yo vamos a ser librados de la hora más difícil que va a transitar la tierra en la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10. Vayamos un poco más atrás, en las Escrituras, y vayamos a Primera Tesalonicenses 1:10. Dice el versículo al principio: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Cuándo será la ira venidera? Cuando llegue el día grande de Jehová, en versión de Joel. Cuando venga el gran día del Señor, en versión de Pablo. Cuando va a llegar la gran tribulación, el momento de la gran tribulación. Antes de eso, la iglesia será tomada y será quitada de aquí, porque comenzará el día de la ira de Jehová. Capítulo 5 también de Primera Tesalonicenses, versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les decía al principio, la postura medio tribulacionista del arrebatamiento de la iglesia o post tribulacionista no tiene lugar, bíblicamente hablando. Porque ¿por medio de qué alcanzamos salvación nosotros? ¿Por sufrimientos? No. Por medio de Jesucristo y su obra, por mí y por todos los que le recibieron a Él como Salvador personal. Vamos a entrar ahora, dejamos esto del arrebatamiento, creo que está suficientemente aclarado lo relacionado de por qué no pasa la iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a entrar un poco a lo que es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué entienden ustedes por esa frase que se la lee una vez en la Biblia, y es en el capítulo 24, versículo 21 de Mateo? La gran tribulación, la cual nunca hubo y no la habrá.
Vamos a abrir el libro de Joel. Ahora sí tenemos que patinar un poco en el Antiguo Testamento, así que los que están expertos vayan abriendo ahí, y los que no, bueno, pueden escuchar, y creo que la hermana está poniendo aquí también en el frente. Joel capítulo 2 es el segundo profeta menor. Versículos 1, solo vamos a leer, en realidad tendríamos que leer todo el capítulo, pero el tiempo no nos alcanza, pero vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, fíjense qué hermoso va a ser la gran tribulación. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Dice que la característica de la gran tribulación va a ser días de tinieblas. ¿Saben lo que son las tinieblas, no? No la niebla, las tinieblas. Es la oscuridad que no nos permite ver nada. No es la oscuridad que está quizás ayudada por la luna para que podamos ver algo de lo que pasa en la noche, o a veces un cielo muy estrellado. Día de tinieblas, dice, y de oscuridad, y día de nube y de sombra. Qué complicado van a ser los días en la gran tribulación. Y en especial esta parte que habla Joel el profeta se refiere a lo que es la segunda parte de la gran tribulación, porque la primera parte de la gran tribulación va a ser una época en que se va a caracterizar por paz y porque todo va a andar bien, todo va a estar funcionando, pero viento en popa, en la política, en la economía, en la sociedad, en todo va a estar saliendo. ¿Y saben cuándo se va a complicar el problema, y va a ser el grave problema de la gran tribulación? A la mitad. Después que se cumplan 3 años y medio de la gran tribulación, de ese periodo de 7, entre comillas, 7 años de paz que va a ser el pacto con Israel, el anticristo, en esos 3 años y medio él va a violar el pacto para ser adorado como Dios. No entro con todos los pasajes en relación a esto porque no nos lleva mucho tiempo, pero voy haciendo rápido para que entendamos cómo va el proceso. La primera parte de la gran tribulación no va a ser tan de tinieblas y oscuridad y muchas cosas como lo describe Joel, ese gran día de Jehová. Pero la segunda parte va a ser terrible. Y ahí se van a probar si alguno creyó en Cristo en la gran tribulación, porque muchos van a recibir a Cristo en la gran tribulación. No van a ser parte de la iglesia, porque ellos son parte de los mártires de la gran tribulación que vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, que estaban los mártires y todos ellos preguntaban: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Todos ellos no son parte de la iglesia, son parte de los redimidos de la gran tribulación, que si podríamos estudiar Apocalipsis 20 aclararíamos mucho más esta parte. Pero vamos ahora a Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Retrocedan un poquito para atrás. 9, 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esta semana es la que nos interesa, la número 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio ¿de qué? Del templo que se va a construir en la gran tribulación y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se va a derramar sobre el desolador? 7 sellos, capítulo 5, el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis. Las 7 trompetas y las 7 copas.
estos 21 castigos que Dios, que ustedes lo ven todo en Apocalipsis, lean a partir del capítulo 6 y ahí están los 7, 7, 7. Los 21 castigos que se derramarán sobre la tierra serán increíbles y todos serán derramados por Dios, no por el anticristo. El anticristo tendrá que lidiar con ese problema relacionado a Dios, porque aparte de lo que el anticristo va a querer lograr y hacer en la humanidad para ser adorado y tenido como el único que Él les puede rescatar, Dios va a demostrar a través de los castigos al mundo que Él no les puede ayudar y no podrá hacer nada por ellos. Que Él le va a demostrar que desde el cielo hay algo muy superior y que a pesar del poder y los maleficios que haga el anticristo, Él puede más que Él. Dios mostrará su victoria sobre el anticristo en una manera increíble en ese gran día de Jehová. En ese día de tinieblas y de oscuridad, donde las cosas se van a complicar demasiado, hermanos. Y le voy a decir algo, yo sé que nosotros, la iglesia, estamos salvados de ese periodo horrible que le viene a la humanidad. Esa tribulación que no hubo jamás en la tierra y no va a haber otra como ella. Pero quiero decirles algo, a pesar de que nosotros tenemos la consolación en la palabra de Dios, el que estamos salvados, necesitamos trabajar con más urgencia para que otros se libren de ese tiempo. Tenemos que trabajar con más urgencia para que otros puedan salvarse de la gran tribulación. Dice ahí en Jeremías, yo ya hoy le cité el Jeremías 37, dice que eso sería tiempo de angustia para Jacob. Vayamos un ratito a ese capítulo si quieren, y si no lo pueden leer ahí, si es que la hermana está colocando todos estos versículos, que le agradezco mucho que nos ayudan, en especial para los nuevos. Pero el capítulo 30, versículo 7, dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. El único grupo que será librado va a pasar por la angustia, pero va a ser librada y va a ser restituida, como hablábamos el día viernes y ayer todavía un poco, va a ser restituida como pueblo de Dios y como va a ser cabecera de montes, va a ser Israel. Va a sufrir. La gran tribulación tiene, como les decía hoy, tiene dos propósitos principales. Nuevamente la relación de Dios con su pueblo y la destrucción de la impiedad en el mundo. La destrucción de los impíos, tanto hombres, o sea, seres humanos, como las potestades en las áreas celestes. Lo que Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículo 12. Cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en los lugares celestes. Nosotros los cristianos no tenemos una lucha simplemente contra los seres humanos que se oponen a la iglesia o que se oponen al cristianismo, sino que quienes incentivan también a esas carnes y sangres son demonios de todos los cargos habidos y por haber que tiene Satanás para cada uno de ellos o para los que están más potentados en poder. Recuerden que el aspecto angélico en la Biblia no está limitado solamente a alitas y una aureola y un ser vestido de blanco. El aspecto angélico en la Biblia, cuando estudiamos el tema de los ángeles, hay un cargo completo, hay un completo sistema jerárquico en la parte angelical y en la parte también satánica y demoníaca. No es solamente que todos los ángeles son iguales, hay rangos angélicos que la Biblia habla muy claramente, y eso así se presentan y sirven al Señor algunos y otros al príncipe de este mundo, que es Satanás. En la gran tribulación también va a ser la batalla que hará Dios con el propio Satanás en la persona del anticristo. Dios va a empezar a derramar su ira por el engaño que Él va a causar a millones de personas, y en especial en la primera etapa de la gran tribulación. En la primera etapa de la gran tribulación, cuando ustedes miran Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, ustedes van a ver que sale el caballo blanco, y dice la Biblia que sale para vencer, pero sale con un arco, pero no con flecha. No sale con flecha. O sea, sale como uno que puede guerrear, pero no quiere guerrear. Y el color blanco normalmente es un color que lo simbolizamos con la paz en el mundo.
¿Entiende? La paz verdadera no es por un color. La paz verdadera viene por Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da. Eso es lo que dijo Jesús. La paz no es un color ni un partido, sino o una persona que hable de la paz, sino que la paz es una persona. Él es el Dios de paz. Él es el que la Biblia y la profecía dice que traería la paz a los hombres. Entonces Él es la paz en persona, pero Dios va a hacer ver que el engaño de Él, de la supuesta paz, es una mentira. Y les voy a decir algo, saben que mucha gente en la gran tribulación al principio van a verdaderamente tanto acomodarse y quedarse tan alegres que van a decir, por fin se fueron esos cristianos que nos hacían un poco de problema para tener una verdadera paz. Y les voy a decir algo, ayer hablábamos con el hermano José y otros hermanos aquí en el post reunión, porque estuvimos como hasta las 12 de la noche conversando sobre algunos temas, tanto de profecía o doctrina bíblica, pero hablábamos un tema. No le queda mucho tiempo a la iglesia para predicar, hermanos, en el sentido de que puedan predicar libremente la palabra de Dios. Ustedes saben que hay gente que le molesta lo que decimos. Hay gente que le molesta que nosotros insistamos con la sana doctrina. Hay gente que le molesta que nosotros estemos opuestos con las nuevas directrices del Código Civil que se empiezan a lanzar en las naciones. Están enojados con nosotros, pero en realidad no están enojados con nosotros. Están enojados con el Dios que les estorba, que plenamente puedan trabajar así. Y el anticristo les va a decir, se fueron ellos. Ahora, por fin, vamos a tener la sociedad inteligente. Ahora vamos a tener la sociedad que vale la pena. Ahora van a ver cómo todas las cosas van a andar. ¿Y saben quiénes son los culpables? Como dijo Hitler en relación a los judíos. Ellos son los culpables que somos pobres, que estamos enfermos, que los asuntos sociales no funcionan, que la economía no funciona, porque ellos son los que están trabando. Y siempre los cristianos vamos a ser los culpables. Y a veces los cristianos no sabemos ni tenemos idea de lo que es la bolsa en Nueva York, en el World Trade Center y todos esos lugares donde están los edificios de los grandes. No tenemos a veces ni idea y nos culpa. Alguien tiene que culpar. Y así comenzará la gran tribulación. Culpando a los cristianos y trayendo la supuesta paz. Y muchos se van a tragar. Y se van a quedar contentos a tal punto que dice que cuando los dos testigos mueren durante 3 días, capítulo 11 de Apocalipsis, dice que los habitantes de la tierra se mandaban regalos unos a otros porque por fin dejaron de hablar estos que perturbaban la paz de la bestia. Y no querían decir quién como la bestia. Esa es la expresión apocalíptica. Hermanos, la gran tribulación es un tiempo terrorífico, un tiempo de mucho engaño, un tiempo en donde la mentira va a crecer a pasos agigantados. Si ustedes creen que ahora hay mucha mentira en los gobernantes del mundo, no es nada todavía. Ellos mienten poco todavía. En la gran tribulación, la mentira va a ser lo que va a causar justamente el desastre en las naciones, en la segunda parte de lo que va a ser la gran tribulación, lo que sería la mitad de la semana para hasta su final. Mateo capítulo 24, 21, vayamos ahora al primer evangelio. Versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso es especial este periodo de 7 años en la historia de la humanidad. La iglesia sí, no va a estar más, pero van a haber a gente que van a predicar, pero va a ser tan grande la tribulación porque dice la Biblia en Apocalipsis 9 que va a ser tan feo todo lo que va a estar pasando que la gente va a querer morir y no va a poder. Desearán la muerte y no, la muerte huirá de ellos. Yo nunca pude, a veces me pongo a pensar cómo va a ser eso. Porque hoy alguno quiere morir y directamente se va y se suicida, se corta las venas, se ahorca o hace algo, se mete delante de un auto que lo choque y ya está, que lo mate. Y uno se pone a pensar, a tal punto va a ser, por así decirlo, el castigo de Dios, que no va a dejar que la gente muera. A ese punto llega que desearán la muerte y no podrán morir porque la muerte huirá de ellos. Es terrible, hermanos, la sensación de incapacidad que va a haber en los habitantes del mundo en la gran tribulación.
Y se va a levantar la bestia y va a traer otro castigo peor todavía, que va a ser la marca de la bestia. Que el que no se marca en la mano derecha o en la frente no va a poder comprar ni vender. Y alguno que está allá, no sé, por las montañas, alguno que vive por ahí en alguna villa que ni tienen idea de lo que es una marca o algo así, va a querer ir a comprar algo, no le van a aceptar el dinero. Ustedes saben que hoy Suecia es el primer país en Europa que ya no quiere trabajar más con efectivo. Si usted no tiene una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito, usted no compra. Pero le voy a decir algo, eso no es el sello. Esa no es la marca de la bestia. Y no esperen que la computadora gigante que se llama la bestia en Suiza, esa va a ser la bestia. Tampoco. Hermanos, la marca de la bestia no es algo que de lo que hoy dicen, no hay que ponerse el chip ese que dicen que es para la salud y todo, porque eso es de la bestia. Le voy a decir algo, la bestia no va a aparecer hasta que la iglesia no se vaya. El chip tampoco es la marca de la bestia. Eso es lo que, digamos, algunos sospechan que podría ser, pero no es la marca de la bestia. Y le voy a decir algo, lo que podría ser la marca, pero tampoco estoy afirmando y no soy dogmático en esto. Hay algo que podría llegar. Ustedes saben que hay una agencia mundial de electrónica y que es una marca de celulares, de aparatos y todo, y se llama Motorola. ¿Le suena conocido el nombre? Bueno, a mí sí mi primer celular fue un Motorola ladrillo. Yo todavía soy de esa época, hermano. No soy viejo, pero sí sé lo que es tener un ladrillón acá en el costado y andar que tengo celular. ¿Entiendes? Pero Motorola fue uno de los primeros, por así decirlo, fabricantes de celulares en su momento. Pero esta empresa y otras más ya se han acoplado a esto, han hecho lo que se llama un sello electrónico. Estoy hablando de una tinta especial electromagnética, que simplemente es como un tatuaje que se hace una persona, y en ese tatuaje está toda la información suya, su historial, quién fue usted, sus antecedentes, su cuenta bancaria, y con el simple hecho de pasar por la pantallita de la caja en un supermercado, usted puede pagar todas sus cuentas. Hoy se está lanzando como algo práctico, pero bien le podría servir, ¿no?, al anticristo para tener la marca de la bestia. En la frente será para pasar los controles policiales, en la mano para los pagos de las cuentas. Así va a trabajar la marca de la bestia, hermanos. Así va a funcionar. Y quien se quede y no quiera recibir a Cristo como Salvador personal y se quiera quedar acá para estar con este compinche, entonces quédese si quiere, pero sepa una cosa, que si llega a recibir la marca, dice la Biblia, que esa persona no tendrá opción de salvación. No tiene opción de salvación. Van a poder vivir durante quizás más o menos unos 3 años y medio comprando y vendiendo y comerciando lo que pueda, porque como viene el a caballo blanco anunciando tanta bondad, pero entra enseguida el caballo negro, que es, por así decirlo, la muerte. Y entra el caballo rojo, la guerra, y entra el caballo amarillo, muerte por inanición. Va a haber mucha falta de alimento en la gran tribulación. Usted no va a poder, aunque tenga la marca de la bestia, va a estar todo limitado por cupo para que usted coma. Usted no va a poder ir a decir, me voy a comprar mis 2 kilos de asado para el domingo, para hacerme un buen asadacho, la carne para las buenas empanadas, y me voy a comer a todo lo que yo pueda y ya está. Usted va a ir al supermercado, va a haber un cartel, tanto por persona. ¿Se acuerda cuando había falta de alimentos hace unos años atrás, que íbamos al supermercado y que no había aceite, que no había papa, que no había pan, que no había esto, arroz o fideos, y estaba todo limitado? Me acuerdo, estábamos en misiones con mi familia y buscábamos a un supermercado, nos íbamos a comprar un litro de aceite acá, nos íbamos al otro supermercado a comprar el otro litro de aceite acá, y así íbamos buscando para poder tener un poco nuestra despensa llena, o sea, nuestra alacena, tener algo de comida y asegurar que tenemos. Pero en la gran tribulación va a ser peor, porque va a ser obligatorio que usted tenga limitada el tema de los alimentos. Y hoy ya se está haciendo el plan alimentario del mundo. ¿Y ustedes creen para quién están haciendo el plan alimentario en el mundo? Porque dice que hay hambre en el mundo. Y Estados Unidos es el mayor tirador de alimentos en el mundo.
Ustedes saben que hay un lugar, yo no me acuerdo ahora bien geográficamente, pero está en el océano, no me acuerdo bien ahora el lugar, donde hay un basurero oceánico. No sé si han escuchado de eso. Y es un lugar que tiene miles y miles de hectáreas de residuos en el agua, o sea, me refiero a hectáreas en el agua, o sea, dentro del océano, y está ahí tirado. Ahí se dice que se tira la mayor cantidad de alimentos, de desperdicios del mundo, y dicen que hoy hay hambre. Y hay hambre, hermanos. Yo no traje, no me interesó porque sé que no iba a tener tiempo, pero no traje las estadísticas de diferentes países de cuántos millones están con hambre. Argentina es un país que tiene hambrientos y es uno de los grandes productores de alimento. Y nuestros compatriotas tienen hambre. Aunque se dice que tenemos un bajo nivel de pobreza, hermanos, pero tienen hambre. Hay gente que usted puede ir a diferentes lugares. Yo recorro muchos lugares, voy a muchos lugares de diferentes tipos de población, de poblaciones indígenas o poblaciones pobres o poblaciones muchas veces. Y hay gente que verdaderamente trabaja para poder tener quizás un medio kilo de carne en la semana. Y eso es todo lo que pueden ir comiendo y tener un poquito de víveres para acompañar. Hermanos, la gran tribulación se viene con todo y con mucha inanición, mucho hambre, y a la vez viene con muchas complicaciones para la vida familiar y para la vida entre los seres humanos. Todo va a estar relegado a una sola cosa: adoren a la bestia o mueren. Eso es la gran tribulación. El que quiera quedarse, que se quede si quiere. Yo, gracias a Dios, ya me tengo que ir, pero el que se quiera quedar, que se quede si quiere. Si hoy hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo como Salvador personal y está pensando, ¿qué me importa? Eso está diciendo ya pavada, está inventando tonterías. No me importa si creen que es tontería, no hay problema. Yo acepto si no quieren creer. Pero si se quieren quedar a ver, quédense. Pero puede ser que la palabra de Dios un día les haga reflexionar y había sido que tenía razón ese tonto que estaba predicando esa noche en Famayá. Había sido que tenía razón lo que estaba diciendo. Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque necesario es que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esa es otra característica de la gran tribulación. Habrá terror, habrá miedo. Dice también Jesús en Mateo 24 que las potencias de los cielos serán conmovidas. Hace muy pocos meses, entre el final del año 2014 y entrando al 2015, los primeros meses, mucha gente estaba asustada por las lunas de sangre. Alguno de ustedes llegó a ver, alguna se levantó a las horas que decían que iban a ver la luna en color rojo, la luna de sangre, y coincidían interesantemente con fiestas israelitas. Todas las fechas estaban coincidiendo con fiestas en Israel. Y la Biblia dice que la luna se convertirá en sangre, pero no es esas lunas que ustedes vieron, si es que las vieron, o de lo que se hablaban en las noticias. Cuando la luna en la gran tribulación se convierta en sangre, dice que la tercera parte del sol se oscurecerá. Y esa luna tendrá un reflejo por las ondas del espacio que le darán un color rojo. Y lo único que el mundo va a ver es un ambiente enrojecido. Va a haber un ambiente difícil, va a haber miedo, porque van a ver que la luna se está moviendo, el sol se va apagando y la vida en el planeta se va bajando en todos sus aspectos. ¿Cuál es la vitamina que necesitamos tener en buena cantidad nosotros para poder estar con buena salud? Y que el sol es indispensable para eso. No, sí, la A, sí, todas las vitaminas son buenas, pero no es exactamente la A, tiene un poquito unas letras más abajo, tiene que ir. La vitamina D.
Si usted no tiene vitamina D, usted se queda horizontal para siempre. Va al ataúd. ¿Por qué quedan blancos los cadáveres? Porque se pierde toda la vitamina D. Parece algo tan tonto, una vitamina nomás, y eso es todo lo que me da vida. Pero usted necesita del sol, porque lo único que produce vitamina D a través de su piel y en su cuerpo es el sol. Si usted sale al sol en un horario correspondiente, por supuesto no va a salir a las 12 del mediodía en pleno verano cuando hace 40 grados de calor, tampoco le estoy diciendo que salga a esa hora, pero si usted sale a los horarios correctos y a cada día y se queda tranquilo, sereno, la producción de vitamina D es increíble en el cuerpo humano. Pero ¿qué va a pasar cuando el sol comienza a oscurecerse y la energía solar comienza a disminuirse al llegar a la Tierra? La gente va a empezar a morir por pestes. Va a empezar a morir por falta de los elementos vitamínicos que necesita el cuerpo para subsistir. Y estoy hablando de una sola vitamina. Pero ¿qué pasará con las otras vitaminas que son elementales para que podamos ver bien, para que podamos razonar bien? El anticristo sabe todo, ya sabe bien que Dios en cierto modo le va a ayudar a que todos la acepten rápido, porque el raciocinio humano para esa época va a estar muy, en cierto modo, fracturado, porque los cuerpos humanos van a estar con faltas de nutrientes necesarios para ser seres correctamente pensantes. Ese es el grave problema que trae cuando el sol comienza a oscurecerse, que primero dice que se va a calentar mucho, pero después va a empezar a convertirse en lo que hoy los científicos llaman una nova. Se apaga de golpe. Por eso dice Pedro que nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Yo prefiero esperar ese. Porque este que ya está por acá, ya está quedando cada vez más apagado. Y ya tiene 2 agujeros gigantes negros el sol. Ya están explotando los rayos solares y se está complicando el sol, del cual depende todo nuestro planeta en la vida. Está teniendo cada vez más problemas. Prepárense porque se viene lo peor. 25 y 26 también del capítulo 21 de Lucas dice: entonces habrá señal en el sol, es lo que yo le estaba diciendo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué le hace pensar esto? Y el problema solar y el mar, que también tiene mucho que ver científicamente. Nuestras mareas marítimas dependen del sol y en especial de la luna. Si la luna comienza a decaer en su trabajo en las mareas del mar, entonces las cosas se empiezan a complicar. No sé si ustedes, yo soy una persona que todos los días me gusta estar mirando noticias. Yo soy una persona que voy a una página, voy a la otra, leo, miro y me aparece algún titular, algo interesante en el aspecto astrológico y ya voy y miro a ver de qué se trata. Pero les voy a decir algo, hermanos. El hecho de que el sol está empezando a tener problemas y se está sobrecalentando, ¿por qué tenemos tantos calores ahora? ¿Por qué es como que las estaciones no están como antes? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, y en especial seguramente los hermanos mayores, mejor que yo todavía recordarán. Antes el invierno era invierno, el otoño era otoño, en la primavera era primavera y el verano era verano. Se marcaba, climatológicamente se marcaban bien las estaciones. Pero hoy estamos en el mes de julio y no es que hace mucho frío. Está fresco, pero no hace mucho frío. Y uno se pregunta qué está pasando. Los veranos son calientes que usted puede poner en la calle un huevo y se fríe el huevo, sin problema. En Asunción el año pasado habían hecho una prueba, porque es una de las capitales más calientes de Sudamérica, Asunción. Yo sé lo que es porque viví varios años ahí, sé muy bien lo que es el calor en Asunción. Estar en los relojes en la calle y mirar, dice 50 grados, 51 grados. Hay que aguantar ese calor. Y uno ponía ahí, vinieron unos cocineros, se instalaron los cocineros con sus ollas, con todo. No trajeron cocina, no trajeron nada, pusieron la sartén ahí y pusieron un huevo frito y se freía tranquilamente como si hubiera estado bajo una playa. Qué bien que va parado nuestro mundo. Lugares en el mundo donde hacía mucho frío. Europa está sufriendo hoy.
Desde la semana pasada están llorando porque no entienden de dónde salió tanto calor en un continente que nunca hace tanto calor. Están con 43 y 45 grados de temperatura y no saben qué hacer los europeos. ¿Por qué está pasando todo esto? Dios ya nos está dando las señales frente a nuestros ojos de que se está viniendo lo peor y nadie, el ser humano, no puede arreglar el sol, no puede arreglar las estrellas, no puede arreglar los mares, porque no tiene tecnología elevadamente grande y gigantesca para poder hacer algún trabajo. Ni siquiera el ser humano, con lo mejor tecnológicamente que pueda hacer en naves espaciales, puede acercarse al sol, por el intenso calor que derrite lo que venga. Aunque hubiera sido de diamantes completamente, que es lo que más resiste el calor, no va a aguantar el calor del sol. Se trincaría y se rompería. No pueden hacer nada. ¿Qué le espera a la humanidad entonces? ¿Qué le espera al que no tiene a Cristo como Salvador? No quiero ser fatalista, hermano, pero la gran tribulación es eso, es una gran tribulación. Es un tiempo donde van a haber muchos males que nunca en la historia hubieron. Seguimos un poco más para que vean que hay más todavía. Segunda Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3. Versículos 7 al 10. Aquí vamos a ver, ahora van a ver lo que es el horno más gigante que hubo en la tierra, o que habrá, mejor dicho, en la tierra. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sigue: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, o el día grande de Jehová, como decíamos al principio con Joel, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Hermanos, parece que Pedro no nos da muy buen augurio, y parece que nos quiere meter en un horno gigante que es planetario en este caso. No es como decían en Paraguay, un tatacuá donde se hacen chipas y cosas por el estilo, sino que va a ser un horno planetario donde todo lo que está en el mundo se va a quemar. Hermano, le voy a decir algo. Hoy, escuchen bien y empiecen a mirar bien las noticias, en especial en lo que está pasando en Medio Oriente en relación a Irán, a Rusia y a China. Estos grandes países de Asia tienen un armamento nuclear tan increíble, hermanos, que solo una bomba es capaz de destruir un cuarto del planeta. Una bomba nuclear. Esto no es juguete. Hermanos, entre Rusia e Irán, si quieren hoy, ahora mismo, lanzar los misiles nucleares y las bombas nucleares, colocarse con barcos llenos de uranio en diferentes lugares, preparados para reventar, se pueden parar en los 5 continentes, con 2 o 3 barcos en cada continente, y reventar el mundo. Si ustedes creen que estamos muy seguros hoy en la tierra, que no hay problema, que todavía estamos todo bien, es mentira, hermanos. Porque todas las grandes potencias de nuestro planeta tienen armas nucleares, armas biológicas, armas atómicas y también armas de plutonio. Esto no es juego, hermanos. Los países y las grandes potencias militares en el mundo no se están preparando para la paz. Se están preparando para la guerra. Se están preparando. Le voy a decir algo: comenzando nomás la gran tribulación, va a haber una guerra que se va a librar. Y hasta yo pienso que son 2.
porque la del Salmo 83 y la de Gog y Magog, capítulo 38 y 39 de Ezequiel, se darán en el principio de la gran tribulación, dando lugar a la paz que traerá para Israel una vez que los musulmanes salgan del mercado de la guerra. Porque va a ser tan triste el final de la guerra, porque dice que Dios los traerá, Dios los va a traer a todos ellos para guerrear contra Jerusalén, y Él los va a destruir a todos ellos, dice. Lean después en su casa con detenimiento esos dos capítulos, 38 y 39 de Ezequiel. Una vez que el Islam pueda desaparecer del mapa y no haya más problema para que el anticristo con sus ejércitos tome el control y puedan hacer el templo, el tercer templo en la gran tribulación, entonces va a ser algo muy bueno. Le va a convenir al anticristo esa guerra, que se va a empezar por Gog y Magog. Hoy el presidente de Rusia, que ese sería Gog, es Putin, pero puede ser que sea otro el que va a estar gobernando en ese momento. Pero hermanos, la gran tribulación se viene con mucho calor. ¿Tienen calor ahora? Sienten que los veranos son calientes, prepárense porque viene lo peor todavía. No hace tanto calor todavía, falta más todavía para eso. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 6. Este capítulo, para quienes les gusta, les interesa estudiar, es un capítulo que en cierto modo es un bosquejo de la gran tribulación. Es un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis y cómo se van a ir sucediendo las cosas. Vamos a mirar un poquito rápidamente esto para ir terminando. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dios va a permitir que el anticristo no venga como un malvado, sino como un hombre de paz, en un caballo blanco, con un arco, como diciendo, no tiene flecha, tranquilos, está limpio, solo un arco tengo, nada más, no vengo con intención de pelear y de hacerles daño, tranquilo, gente querida y amada. Hoy hay muchos demagogos en los gobernantes. Muchos hablan palabras amables y muy lindas y agradables, y así va a aparecer el anticristo. Va a venir y va a traer una supuesta paz. Y Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La destrucción no se tardará cuando se firme el pacto de paz por 7 años. La iglesia se va a ir, y una vez que el anticristo arregle sus asuntos y pueda firmar el pacto de paz, comenzará la gran tribulación para Israel. Va a ser complicada la historia. Seguimos un poco más. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra que la paz. No era que iba a haber paz y seguridad por 7 años. Y ya sale nomás, acá el segundo nomás ya sale. Y comienza con la guerra. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este ya no sale con un arquito sin flecha y un caballito blanco, ya sale con el color de la sangre. Ya sale con el color de la sangre que se derrama por las guerras que se comenzarán a dar en diferentes lugares en la gran tribulación. Muchos piensan que en la gran tribulación está la de Macedonia y terminaron las guerras. No, hermanos, hay muchas guerras. En la gran tribulación hay varias. No tenemos tiempo nomás para estudiar. Seguimos, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Se acuerdan lo que les dije hace unos momentos? Que será racionada la comida por la falta de alimento. ¿Y saben por qué va a haber falta de alimento? Porque la tierra va a estar contaminada por las guerras y por el tipo de armas que se van a usar en esas guerras.
Las armas biológicas, que son las armas que causan enfermedades y que destruyen a las personas por simple pestes, no más, porque por eso son armas biológicas, serán lanzadas, pero no solo contaminarán la tierra. Un arma nuclear que se llega a disparar, que llega a explotar, ¿saben cuántos años se necesita para limpiar el ambiente y la tierra, el suelo? 200 años y más. Es difícil limpiar la radioactividad de la bomba nuclear. Cuando en el año 1986 reventó el cuarto reactor nuclear en Chernóbil, en Ucrania, fue uno de los desastres para el país enorme. Hasta hoy no se puede vivir. Están los muñequitos, los juguetes, están los muebles, están todo así intacto. Tuvieron que salir rajando, pero a todo lo que podían para salvar sus vidas. Y cuando salieron y lograron liberarse de la radioactividad en Chernóbil y alrededor, tenían que buscar la manera de rápidamente ser asistidos por médicos especialistas que podían tratar el problema de la radioactividad en el cuerpo. ¿Por qué va a haber falta de alimento en la gran tribulación? Porque va a estar contaminada la tierra y no va a fluir la verdura, ni la fruta, ni la carne de los animales. Va a haber problemas. No dañes el aceite y el vino. Al parecer todavía el aceite y la vid o la uva en los lugares donde va a estar todavía no va a ser completamente dañado. El aceite y el vino representan también un aspecto curativo y un aspecto farmacológico. Al parecer, en cierto modo, los hospitales van a estar trabajando a todo pleno porque van a tener que ayudar a los pocos heridos que sobrevivan en el tiempo que llegue el caballo negro. Seguimos todavía, no llegó lo peor, esperen, sigue todavía. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Estamos? ¿Cuántos habitantes somos hoy en el planeta? Si descontamos un poco la iglesia que se va a ir y de todo, vamos a ponerle que sean 5 millones. No sé si hay 2 millones de cristianos, pero vamos a poner un número por ponerlo, para hacer una cifra. Si quedan 5 millones porque se fueron los cristianos, ¿cuántos habitantes serían la cuarta parte? Unos 130 millones y algo por ahí, o llegarían por ahí por esa cifra. O sea, tenemos que dividir en 4 o 5 millones, o vamos a hacer así, quedan 4 millones, para ser más fácil. Entonces, un cuarto, 1 millón, 1.000 millones se van a morir por el caballo, por el que representa al caballo amarillo, que va a matar con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ustedes saben lo que han dicho algunos malvados en nuestro mundo, que ya están ellos también acá. Dicen: los que no ofrecen mucho en el mundo, dejémoslos morir. Por eso en África hay hambre, por eso en muchos países asiáticos hay hambre hoy en día. Y no es que no tenga el mundo para darles alimento. Como ya les decía hoy, Estados Unidos por años tira toneladas de alimento en descomposición porque no se come. Hay tanta abundancia. Un solo argentino que dé 1 kilo de comida por semana, de los 40 millones que somos, puede alimentar una buena parte del continente africano. Puede ayudar a que puedan volver esos huesos a desaparecer y a estar con cuerpos bien nutridos. Solo nuestro país, hermanos, puede ofrecer una solución con que los argentinos 1 kilo podamos dar por semana de comida, cualquiera sea esa comida, y podemos ayudar. ¿Qué creen ustedes que si iba a haber un verdadero amor entre los seres humanos, un amor, digamos, a la humana, por supuesto, no se solucionaría el problema de la hambruna en África, en Asia y en Europa Oriental, que es donde sufren muchos de hambruna? Sí se soluciona, hermanos, el mundo tiene lista la solución, no la quieren aplicar, porque en el mundo tienen que quedar solo los que valen la pena, los que pueden ayudar para algo bueno y grande, los otros que se mueran. No queremos cargas,
No necesitamos tener sociedades incultas, sociedades ignorantes. Hoy todo es la inteligencia, la tecnología, la capacidad de dar todo. Pero se puede, hermanos, si quieren, hay solución, pero el mundo no la quiere ejecutar. Saben la solución y no la quieren ejecutar. Hermanos, como les dije al principio y vamos terminando ya con esto, la iglesia no se puede quedar sentada en los bancos sabiendo esto. La iglesia no se puede quedar sentada diciendo, bueno, yo igual ya estoy salvado, gracias a Dios recibí a Cristo, estoy salvado. Pero esa no es la actitud que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene una solución, un antídoto importante que puede llevar a las calles, y es el mensaje de Cristo para que muchos se salven de este tiempo que vendrá. Quien quiera creerlo o no va a venir y va a ser peor de lo que yo traté de describir ahora. Va a ser mucho peor la realidad cuando lleguen las personas a ese tiempo de la gran tribulación. Jesús se esforzó en describir lo que más se podía para que entendamos. Pablo se esforzó, Pedro también se esforzó, muchos se esforzaron para que eso se pueda describir de la mejor manera, pero la realidad de eso va a ser peor de lo que podamos leer en la Biblia. Hermanos, tenemos que preocuparnos verdaderamente por los perdidos. Tenemos que preocuparnos por invertir lo que podamos para que otros conozcan el Evangelio de Cristo, para que conozcan lo que es el arrepentimiento de pecado y la bendición de tener a Cristo como Salvador personal. No para librarse solo de lo que vendrá, sino para tener vida eterna con Cristo y entender lo que es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si usted no sabe cómo evangelizar, comience de alguna manera a leer versículos, a memorizarse versículos y a prepararse para hacerlo, pero evangelice. Hable a otros de Cristo. No se quede para usted con este tesoro que tiene en vaso de barro, que es la salvación en Cristo y que nos ha sido dada para compartir, no para quedarnos sentados en el banco y ser buenos creyentes aquí en la iglesia. Creyentes tenemos que ser allá afuera constantemente y que nuestro testimonio de alguna manera lleve a los otros a interesarse por el Evangelio de Cristo. Quiero terminar este mensaje con lo que me ha pedido el hermano José, y es lo relacionado para los que hoy nos visitan y están por primera vez en medio de nosotros. Sé que lo que he hablado no es muy halagador, no es muy auguroso que digamos, pero con toda franqueza quiero decirle a los que nos visitan por primera vez o que no tienen a Cristo, que sinceramente en mi corazón quiero que la salvación de Jesucristo pueda cambiar sus corazones, pueda traerles una paz que solo la podrán entender en el momento que personalmente reciban a Jesús como Salvador personal. Capítulo 12 de Juan. Jesús, despidiéndose en su ministerio público y hablando con los fariseos, con los religiosos de Israel en su época, terminó con unas palabras muy importantes. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50, dice lo siguiente: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, hablando Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús, terminando su ministerio público y hablando a los religiosos, les dijo que Él hablaba una palabra que no era la de Él solamente, que aunque Él se apropiaba de esas palabras, pero Él hizo ver algo, que en Él, y porque Dios así en su voluntad lo quiere, estaba la vida eterna.
Él no quiere juzgar a nadie. Y voy a decir algo que es importante que entendamos. Jesús y Dios no quieren que las almas vayan al infierno y no las mandan al infierno. Porque mucha gente dice, si no recibís a Cristo, Dios te va a mandar al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Dios a nadie le dice, te irás al infierno. El que se va al infierno se va porque quiere solo. En Juan capítulo 3, el pasaje tan conocido, tan entendido por muchos y que ayer lo hemos leído, volveré a repetir la lectura de este pasaje. Juan capítulo 3, muy conocido para los cristianos. Quizás alguna persona que no tiene a Cristo ya lo habrá escuchado más de una vez porque alguien le recitó. Pero quiero leer no solamente el versículo 16, que es de este capítulo, sino más adelante lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene algo importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. No vino Cristo a condenar al mundo. Cristo no quiere que ningún alma se pierda. Cristo nunca le interesó decir, no crees en mí, entonces andate al infierno. Porque a mí me tenés que aceptar. Es un mandamiento y es la verdad. Pero Él mismo le dijo a Nicodemo en su charla nocturna que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo y el Hijo vino al mundo para salvar al mundo. No he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida en rescate por muchos, dijo Él. Después sigue diciendo, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si hoy usted nos está visitando, está por primera vez en esta congregación, alguien lo invitó, no lo invitó para que usted escuche la palabra y algo más que escuchó. Lo invitó porque quiere que usted entienda que necesita salvación, que necesita ahora. Dice Pablo en 2 Corintios 6, he aquí ahora el tiempo de salvación, ahora el día de salvación. No se puede esperar para mañana y bueno, veré si decido por todo esto. Porque al salir de ese portón después, o quizás esa puerta usted no sabe si seguirá con vida. Nadie es dueño del tiempo de la vida que le queda y le resta después de ahora. El tiempo del hombre solo se mide en el ahora y en el presente. Una persona jamás puede decir, bueno, cuando yo sea más antiguo, cuando ya esté llegando medio a mis épocas en que estoy más para allá que para acá, entonces, bueno, veré si podría arreglar ese tema con el Señor. Usted no sabe si va a llegar al tiempo que está más para acá o para allá. Nadie sabe eso. Versículo 19. Y esta es la condenación. Ahora usted va a saber por qué usted es condenado. Jesús le dice, no yo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si usted no recibe a Cristo como Salvador, usted es malo en sí mismo. Y usted mismo se está autocondenando al infierno. La obra más mala, esto hablábamos ayer con un hermano, la obra más dañina que pueda hacer un hombre no es matar a alguien, no es violar a un pequeño, no es ser un estafador en el mundo, y no es ser quizás un genocida, un feticida o un pederastra o lo que ustedes quieran, ser un homosexual. Eso no es lo peor. La peor obra o la peor decisión que una persona puede tomar es no creer en el unigénito Hijo de Dios. Porque una persona que haya cometido estos pecados y estas maldades de las que yo mencioné así al vuelo como se me vinieron a la memoria, una persona que haya hecho esto,
Pero si en el último momento le llega el Evangelio y recibe a Cristo como Salvador, cree en el unigénito Hijo de Dios, esa persona va a tener la salvación. No tendrá la posibilidad de servir porque quizás está yendo a la muerte, o porque quizás lo estarán condenando, o va a estar en la cárcel y se tendrá que quedar con ese cargo de conciencia de las maldades que pudo hacer, pero tiene el perdón de Dios. Tiene el perdón de Jesucristo en su sangre. Y Dios quiere perdonar, y no hay pecado que Dios no pueda perdonar, a excepción de haber rechazado al unigénito Hijo de Dios, porque quiere seguir siendo un malo en sí mismo. No hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. No hay quien haga el bien, dice Romanos capítulo 3, del 10 al 12. No hay. Por eso, una persona que no tiene a Cristo necesita entender que Jesús por amor vino a morir por usted y por mí también. Yo un día también tuve que recibir a Jesús como Salvador personal. Yo no nací sabiendo el cristianismo. Un día a los 12 años me tuvieron que hablar también y me tuvieron que decir realmente, aunque nací en cuna cristiana, si así se puede llamar eso. Nací en el Evangelio, ya mis padres, mis abuelos eran predicadores, diáconos y todo lo demás. Yo ya sabía lo que era la iglesia, pero tenía que tener un encuentro personal con Cristo yo. Porque era un pecador a la cristiana todavía. Porque claro, mis padres eran cristianos y siempre me llevaron a la iglesia. Pero yo tenía que tener un encuentro con Cristo personal. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Estimado visitante, hombre o señora, joven, señorita, que nos visita quizás hoy, la oportunidad de Dios está disponible siempre para recibir a Cristo. Pero ¿cuánto podemos vivir nosotros en este mundo? No sabemos. Hoy, sinceramente y con toda franqueza, quisiera que quien hoy no conoce a Cristo como Salvador personal lo pueda conocer. Y le voy a decir por qué yo voy a orar por usted hoy en la noche. Yo le voy a decir por qué yo voy a orar si usted no conoce a Cristo y no lo recibe hoy todavía o aprovecha este tiempo de predicación. Yo le voy a decir por qué yo voy a orar. Voy a orar para que Dios no le deje tranquilo en sus pensamientos hasta que tome la decisión por nuestro Señor Jesús. No porque yo sea malo, porque sé lo que a usted le conviene. Sé lo que usted necesita, no porque yo sea más inteligente que usted. Yo no soy más inteligente que nadie. Sencillamente sé que la palabra de Dios a mí me dice que la persona que no tiene a Cristo en el corazón se autocondena y se va al infierno, al castigo eterno, porque para Dios el precio de la sangre de Cristo fue muy alto y fue lo que Él quiere y como Él quiere que la gente se salve, porque el pecador fue el que ofendió a Dios, no fue Dios al hombre. Y Él escogió esa manera de salvar y lo quiere salvar de esa manera porque Él es soberano y de esa manera eligió salvarle. No pidiéndole nada a usted, sino solamente que crea en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y que Dios verdaderamente le ayude a entender esto que es tan importante. Yo sé que usted no entenderá muchas cosas todavía de la Biblia, pero Dios se encargará a través de su Espíritu de iluminarle en su entendimiento para que entienda que Cristo quiere traer paz a su corazón, quiere traer seguridad y una esperanza eterna a su ser, que solo Él le va a poder dar. Y no quiero, con toda sinceridad, que usted se quede para lo que podría venir después que la iglesia se vaya. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Y Señor, gracias por tu palabra una vez más y porque vamos finalizando este tiempo de reuniones y de enseñanzas sobre tu palabra, pero estamos contentos, Padre Santo, porque nos ayudaste a aprender algo más y a saber que no solo vienen muchas cosas malas, como hablábamos hoy, pero que todavía nos estás dando tiempo para que más almas se arrepientan y puedan venir a los pies de Cristo, no de nosotros, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para que vengan a nosotros a esperar salvación? Pero rogamos, Padre, para que muchos más conozcan a Cristo como Salvador personal.
que muchos más puedan entender el amor que tienes tú en Cristo por los pecadores, que no estás buscando que tengan ciertas conductas como para poder ser aceptos para salvación, sino los estás buscando así como son. Padre Santo, rogamos para que tú les ayudes a todos aquellos que quizás han escuchado hoy aquí en el templo, quizás por la radio. Habrá alguien que escuchó y está pensando y meditando en lo que hemos podido hablar según tu palabra. Y está pensando si realmente tú le aceptarías o no en su redil y en tu redoma. Pero Padre Santo, ayúdales a entender que Cristo los ama y que ya ha hecho hace casi 2000 años atrás el sacrificio por el pecado de ellos. Y que puedan comprender y puedan ser partícipes con nosotros en ese evento glorioso que estamos esperando. Cuando llames a tu presencia, a tu iglesia, que ellos también puedan ser parte porque han creído en el unigénito Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.